Bianchi, contador y máster en finanzas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos Abel Yamuz y Marité Gramajo para Continental Tucumán. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente. Bueno, en principio, hablar sobre los datos que se han dado a conocer respecto de la inflación ayer por la tarde, este último 6%, el 98 y pico que se acumuló en los últimos 12 meses, ¿y qué significa esto para la economía argentina? Bueno, en principio significa que esa expectativa que tenía el ministro de Economía de poder, digamos, cerrar el 2023 con una inflación del 60%, queda muy lejos de poder realizarse. Muy probablemente con el arrastre estadístico que genera 6% para los próximos meses, en el primer trimestre cerremos con una inflación más cercana al 6% que al 4%, y eso nos lleva nuevamente probablemente un año con una inflación donde varias consultoras ya hablan de arriba del 100% de inflación, 110, 120 y pico, la que más hoy por hoy está pronosticando. Pero bueno, digamos, esto es algo lógico, ¿no? Tiene que ver, creo, con un error de concepto. Fíjate que desde que se inició la campaña de precios justos, la inflación no ha parado de aumentar. Hace 3 meses que la inflación viene siendo elevada, coincide con esta medida de precios justos, con lo cual de nuevo, digamos, tenemos que caer quienes hemos estudiado de economía y finanzas en decir que el fenómeno es monetario, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de pesos que hay en la calle y de pesos potenciales que hay en deuda en el Banco Central, ¿no? Lo que se llama la deuda cuasi fiscal. Y si este es un error de concepto, digo, el tratar de acompañar a los precios o de sostener un cierto control sobre los precios, de acuerdo a tu posición, ¿cuál sería el camino o los posibles caminos para poder acompañar a un descenso inflacionario? Bueno, el tema es que, digamos, esto es, como te digo, ¿no? Un fenómeno monetario. Hoy el problema que tenemos es que hay una bomba de letras y de pases en el Banco Central que más que duplican la base monetaria actual. Y el problema que hay es que esa bomba crece a la tasa de interés, que hoy por hoy está cerca del 100% anual. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos aproximadamente 243% de la base monetaria en deuda cuasi fiscal en el Banco Central, y esa deuda crece al 100% anual. O sea, en un año vamos a tener, ¿cuánto? 400 y pico % de la base monetaria en deuda en el Banco Central. Eso genera en el mercado una expectativa de que esos pesos en algún momento no se van a poder refinanciar, más, digamos, en un año electoral como donde ya la oposición empezó a plantear dudas sobre la posibilidad, digamos, de pagar esta deuda. Y bueno, ahí es donde digamos, se empieza, digamos, a complicar y a empastar el tema, porque está claro que estas medidas de precios son paliativos o parches de muy corto plazo para contener y que no se termine quizás desbocando la inflación, pero de ninguna manera van a terminar bajando la inflación. Para eso me parece falta un plan integral que ataque el tema del déficit, ¿sí? Y que le permita a Argentina también después sincerar toda esta bomba de deuda que hay, y bueno, recién después de eso
si se logra, digamos, contener la emisión de pesos del Banco Central, se podría hablar, digamos, de un descenso real y lógico de la inflación. Alejandro, tanto, sí, cuando nos hablas de esta generación de expectativa, ¿no? En función de los datos formales que nos brindás, esta expectativa, por supuesto, siempre está sostenida en la subjetividad también, más allá de los datos formales. Si estos datos formales se pueden modificar, no sé si cuando hablas de sinceramiento estamos hablando de devaluación, o estamos hablando de alguna otra oportunidad, alguna otra posibilidad que pueda tener el Estado para compensar de tal forma que las expectativas mejoren. Y esas expectativas, por otro lado, a nivel subjetivo, digo, ¿están listas para apoyar también al Estado o se está buscando que esta bomba explote? Yo creo que, digamos, si uno se basa en lo que ha sido la historia argentina, muy pocas veces, o te diría casi nunca, la política ha resuelto, digamos, los problemas. En general los termina ajustando y resolviendo el mercado, ¿no? Como vos decís, digamos, con una situación, digamos, prácticamente forzada de hecho, donde o no te renuevan la deuda o viene una gran devaluación, y se da, digamos, una situación quizá de mayor shock, donde quizás se abren espacios para solucionar después el problema, ¿no? El espacio político, pero no antes. O sea, hoy, si uno mira el escenario, con una elección en el muy corto plazo, es difícil que el gobierno tome una posición de decir, bueno, vamos a solucionar esto de cuajo, ¿no? Claramente esto va a quedar desde la política para el próximo gobierno. El tema es si, digamos, en qué momento se atilla o termina esto generando la situación, digamos, de shock. Yo creería que un nuevo gobierno, a diferencia de lo que pasó en el pasado, va a hacer quizá una auditoría un poquito más fina, ¿no?, de cómo deja los números el gobierno actual, y eso probablemente desde el mercado, digamos, se anticipe, ¿no? Me parece que el mercado y el dólar, ¿no?, ya lo hemos visto en los últimos meses. Si vos mirás desde noviembre hasta ahora, el dólar subió 100 pesos en lo que es el dólar contado con liquidación, ¿no? Y no hay una perspectiva, me parece, por lo menos en función de lo que es también la sequía y la falta de cerca de 14.000 millones de dólares que va a haber este año, de que eso cambie. Los paliativos que uno ve son más deuda. Ahora se busca un crédito de 1.000 millones de dólares que tome el Tesoro, pero no, eso digamos, es una solución de nuevo de corto plazo, que en algún momento, cuando el nuevo gobierno se encuentre con que le dejaron solo deuda y arcas vacías, eso va a haber que sincerarlo en algún momento, ¿no? Alejandro, ahora, conociendo también la realidad que vive la gente y de que el humor social, ante este humor social es difícil decirle a la gente, bueno, la verdad que la solución acá está a largo plazo y la situación de acá a corto plazo no va a cambiar. Es difícil también decirle esto a la gente porque viene de años y años y años de luchar contra la inflación y no ve un cambio. ¿Cuáles serían, digamos, estas medidas a corto plazo, o si son posibles medidas a corto plazo en los que la gente vea algún resultado? Porque es difícil plantearle a la gente, oye, che, no, mira, la solución está de acá a años. Bueno, a ver, yo creo que el argentino tiene ya una cintura, una cancha o un ejercicio, digamos, bastante bien aceitado respecto de cómo manejarse con la inflación, ¿no? O sea,
esta inflación elevadísima, o hiperinflación, mejor dicho, porque realmente estamos en una hiperinflación, ¿no? Quizás no en los estándares argentinos, pero sí en los estándares del mundo. Esto es una para bajarlo a un concepto, ¿no? En todo el mundo la inflación, digamos, existe, ¿sí? Y una hiperinflación es 3 años con una inflación, digamos, sumada en los 3 años superior al 100%. Nosotros tenemos eso en un año, y sin embargo no hablamos de hiperinflación porque hemos llegado a tener en el 89 3.000% de inflación. Claro. Entonces, para nuestros estándares quizá todavía esto no es una hiperinflación, pero para el mundo, cualquier persona del mundo se horrorizaría. Fíjate que en Estados Unidos tienen actualmente una inflación del 6,5% anual, que es lo que nosotros tuvimos en un mes prácticamente, ¿sí? Y están horrorizados con lo que han subido los precios. Entonces el argentino en ese sentido me parece tiene... no se asusta tan fácil, ¿no? Con la inflación, y tiene quizá ya aceitados ciertos mecanismos de defensa, como la compra de dólares, estoquearse, aprovechar cuando, digamos, sale algún tipo de estos beneficios de cuotas con intereses menores a la inflación, que muy probablemente, digamos, estas cosas, al ser un año electoral, sucedan, ¿sí? Desde el lado político. Entonces el argentino va aprovechando esas oportunidades, y mientras tanto, bueno, vamos tirando, ¿no? O sea, a mí me encantaría poder decir que esto, digamos, se soluciona de un día para el otro, pero fíjate, digamos, Estados Unidos mismo, ¿no? Que ya hace, digamos, cerca de 1 año y medio que viene con una inflación alta, ¿sí? Y pese a que han subido muchísimo la tasa de interés, digamos, la inflación va cediendo muy lentamente, ¿no? Entonces, bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? No es que vamos de un día para el otro a eliminar la inflación, salvo que, digamos, venga alguien que diga, bueno, hacemos una dolarización o una suerte de convertibilidad 2, que, bueno, en su momento fue el único periodo de 10 años más o menos que logró frenar la inflación en la Argentina. Si vos mirás los últimos 50 años de la Argentina, son 50 años de inflación con 10 de impas que generó la convertibilidad en el medio. Entonces, en ese sentido, al ahorrista, al inversor, a la persona, digamos, de a pie que cuida el manguito, como siempre, ¿no? O sea, la recomendación pasa por ahí, por seguir quizá aprovechando digamos, las herramientas que tienen aceitadas para seguirse defendiendo, porque la inflación en el corto plazo no va a parar. Alejandro Bianchi, te agradecemos muchísimo estos minutos para Continental Tucumán, te enviamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y un saludo a todos mis amigos tucumanos, que tengo muchos por ahí. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Alejandro Bianchi, contador.